padre dijo niño, ¿se sintieron niños? Han venido, queridos jóvenes, y algunos, todos son jóvenes, algunos tienen una edad un poquito más, es joven aún, sí, jóvenes aún, de 40. Han venido a celebrar uno de los sacramentos de la vida cristiana, el sacramento de la confirmación. Tenemos que empezar por el comienzo. Sacramento. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa sacramento? Una palabra que no utilizamos en ningún otro contexto para designar nada, solamente es específica. Su significado es único. Tanto así que cuando sacramento, la iglesia habla de sacramento. Eso es lo primero que se le viene. La única que habla de sacramento es la iglesia. Esa palabra, sacramento. Una palabra de origen latino, viene del latín sacramentum. ¿Qué significa la palabra sacramento? Signo. Eso es, signo. Los sacramentos son unos signos. Los signos tienen que ser sensibles, si no, no los podemos conocer. Si no los entra por los sentidos, ¿cómo podemos conocer algo? O tiene que entrar por los sentidos. Entonces, los sacramentos son unos signos sensibles, y decimos con la iglesia que los instituyó, los hizo, nos los dejó nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador de los sacramentos. ¿Y para qué los dejó? ¿Para qué lo instituyó? ¿Para qué nos los dejó? Para hacerse presente en nuestra vida. Cada vez que recibimos cualquiera de los sacramentos, de estos signos sagrados, es Dios que viene a nosotros. Y digo signo porque el signo tiene un significado, todo signo tiene un significado, vamos a decir, natural. Pero los sacramentos que son signos no tienen el significado natural. Hay una transformación, porque el signo nos está remitiendo a una realidad sagrada. Por eso decimos, los sacramentos son signos sagrados. Y pongo un ejemplo para entenderlo fácilmente. ¿Cuál es el signo? Si dije que los sacramentos, hay otra cosa. Los sacramentos son 7, no son 6 ni 8, son 7. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, orden sacerdotal, unción de los enfermos y el matrimonio. Son los 7 signos. Lo podemos ver, tocar, palpar y sentir, sensibles. ¿Cuál es el signo del bautismo? El agua. El agua que se derrama en la cabeza del niño o del adulto, de quien se bautiza, del bautizando. Se derrama el agua en la cabeza. ¿Cuál es el signo? Está bañando, la persona le están echando agua en la cabeza. ¿Cuál es la naturaleza del signo mismo? ¿Para qué uno se baña? Para refrescarse y por higiene. Ese es el significado natural del signo de bañar, de derramar agua sobre la cabeza de una persona. Pero cuando es el sacramento del bautismo, ese es el significado. Es decir, cuando ustedes traen a sus hijos a bautizar en la iglesia, es porque la mamá lo bañó muy mal o no lo bañó completo y viene a completar ese baño higiénico en la iglesia, en la pila bautismal. ¿No está la pila bautismal? No hay, la sacan cuando hay bautismo. Es movible. No. ¿Y por qué no? Porque tiene un signo sagrado. Es un signo sagrado. Su significado es sagrado. ¿Qué significa? Sí, está lavando, pero purificando el ser, purificando la persona. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido tomar posesión de esa vida, meterse dentro, posesionarse y hacerlo hijo adoptivo de uno. Otro significado, va más allá del signo natural.
Y todos los sacramentos tienen lo mismo. Hoy el signo de la confirmación es el crisma, el aceite, y el gesto de la imposición de mano anterior a la crismación, al ungir la frente del confirmando con el aceite llamado crisma. Pero ¿para qué usamos el aceite? El aceite puede ser para ponerlo en una bisagra, para ponerlo suave, lógicamente. Eso es la unción. La unción es poner dócil una realidad que está aceite, se aceita, no, ese verbo no existe, aceitar, se aceita. ¿Para qué hoy van ustedes a ser aceitados con el aceite en la frente? ¿Para qué? Para decir que el Espíritu Santo mueve nuestras almas y nos pone en la disposición de recibir a Dios y de tener a Dios con nosotros. Es otro. El signo pasa a significar otra realidad, y esa realidad es sagrada. Pues bien, hoy vienen a recibir el sacramento, el signo sagrado de la confirmación. ¿Qué significa? ¿Qué van a recibir hoy? Cada uno se puede hacer esa pregunta. ¿Qué me da Dios hoy? Algo que Dios no me haya dado en otro momento de mi vida. Para nosotros poder comprender lo que significa ser un confirmado, debemos tener claro lo que sucedió con nosotros en el primero de los sacramentos de la vida cristiana, el que llamamos puerta de la vida cristiana, porque es el comienzo, que es el bautismo. El bautismo es el primero de los sacramentos. Esa es la importancia del bautismo. No es que es más importante que los otros, sino que como es el primero, tiene que celebrarse de primero. Y allí la importancia que tiene con respecto al resto de los sacramentos el bautismo. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasó con nosotros cuando fuimos bautizados? La mayoría de nosotros somos bautizados cuando somos niños de pecho. Yo diría que antes de los 4 años de edad, el 95% de los católicos venezolanos, y así debe ser, porque la misma Iglesia exhorta a los papás a bautizar a sus hijos cuanto antes, es decir, en una fecha cercana al nacimiento. Luego, la mayoría de los padres venezolanos católicos han cumplido el exhorto de nuestra Iglesia católica, de bautizar a sus hijos muy niños, de niños. Por eso el 95, quizás más, por ciento de los católicos venezolanos somos bautizados, digo, por decir algo, no hay estadísticas sobre eso, antes de cumplir 4 años de edad. El 5% restante, para completar el 100% de los católicos venezolanos bautizados en la Iglesia Católica, se van a bautizar más adelante, de otra edad, mayores, o de jóvenes o de adultos, pero es un 5%, no es más. Esto quiere decir que nosotros no supimos lo que pasó con nosotros en el día de nuestro bautismo, porque fuimos llevados por nuestros papás y padrinos a la pila bautismal. Nosotros estábamos dormidos, nuestros sentidos no estaban despiertos para conocer absolutamente nada, ni nada de la realidad, y mucho menos tener conocimiento de lo que sucedió con nosotros espiritualmente ese día. Fueron nuestros papás y padrinos quienes nos llevaron a la pila bautismal. Los que podían entender como adultos, podían entender el significado y se comprometieron con Dios y la Iglesia de educar y formar esa fe que Dios nos regaló en el día de nuestro bautismo. Y el hecho de que estén hoy recibiendo el sacramento de la confirmación es que de alguna manera sus padres, sus padrinos, la comunidad cristiana ha obrado eso en ustedes, porque hoy vienen a confirmar su fe. Que Dios le confirme su fe, que Dios le confirme su presencia. ¿Qué pasó con nosotros? El apóstol San Pablo, en la carta a los romanos, también en la carta a los gálatas, pero en la carta a los romanos dice esta realidad, que es la realidad
más central de la fe cristiana. Nos dice San Pablo, el apóstol, los que hemos sido bautizados en Cristo, los que hemos sido bautizados, los que hemos recibido este sacramento del bautismo, los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos recibido el don de su Espíritu, del Espíritu Santo, que el Padre, en nombre del Hijo, ha derramado. El Espíritu Santo, Dios Padre, nos lo ha derramado en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestros corazones, en nuestra persona. Cualquiera de los términos son sinónimos de esta realidad. Dios ha derramado. Derramar significa bañar, derramar agua, como en el bautismo. Así ha hecho Dios con nosotros en el día de nuestro bautismo, con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que Dios Padre nos lo regala en nombre de su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Ha derramado en nuestros corazones. ¿Para qué? Y antes de decir para qué, San Pablo nos hace una advertencia. No lo hizo para esclavizarnos. Interesante, importantísimo ese detalle de San Pablo. Dios no derrama su vida en nuestros corazones para hacernos esclavos suyos, para hacernos siervos suyos. Es decir, que nosotros no tuviéramos voluntad propia. Al contrario, somos libres hasta de Dios. Dios no nos constriñe, no nos obliga jamás a nada, aun cuando es el autor de nuestra vida, es nuestro creador, pero no quiso establecer con nosotros, tener para nosotros los bautizados, donde Él ha derramado su vida, el Espíritu Santo, una relación, un trato, donde Él sea el amo y yo su siervo y su esclavo. San Pablo dice, no fue esa la decisión de Dios. Al contrario, es la libertad lo que resplandece en el don de su Espíritu que recibimos. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiso es hacernos hijos suyos adoptivos. Quiso establecer con nosotros, por decisión de Dios, por iniciativa de Dios, quiso tener un trato con nosotros de Padre, Él nuestro Padre y nosotros sus hijos adoptivos, porque el Hijo unigénito de Dios es Jesucristo el Señor. Por eso San Pablo inmediatamente añade, y si somos hijos, somos herederos. Somos herederos de Dios Papá, coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. ¿Y cuál es nuestra herencia? La vida eterna. Dice Pablo, la vida eterna. Todos tenemos como fin de nuestra vida heredar de Dios Padre la vida eterna. El que la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros, porque su Hijo Jesucristo, con su resurrección, venció el poder de la muerte y nos ha abierto a una nueva vida, que es la vida eterna, la vida en Dios y para siempre, por toda la eternidad. Yo soy la resurrección y la vida. El que tiene fe en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, jamás morirá. Palabras de Jesús antes de reanimar el cadáver de Lázaro a su hermana Marta. ¿Crees esto? Le dice. ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que verdaderamente si el que cree en mí jamás morirá? ¿Lo crees? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado. Lo sé, por la fe, no con esta cabeza. Por esta cabeza no llegamos a eso, nunca, jamás. Llegamos por la fe, que es un don de Dios, aceptar y vivir que realmente recibimos la gracia de Dios de la vida eterna.
Entonces, el Evangelio es fácil de entender. Con esta realidad máxima, digo, esta es la verdad máxima de la vida cristiana. Es lo que nos diferencia del resto de religiones monoteístas. Ustedes saben que hay 3 grandes religiones monoteístas. Es decir, que creemos en un solo Dios. Judíos, el judaísmo, el musulmanismo o el islamismo y los cristianos. Confesamos la fe en un solo Dios. Pero ¿qué nos distingue del judío en la fe? ¿Qué nos distingue de la fe del musulmán o islámico? ¿Qué nos distingue al cristiano? La relación con Dios. No es una relación de padre a hijo. Solamente nosotros tenemos una relación con Dios de padre a hijo, porque decimos en la fe que Dios encarnó a su Hijo Jesucristo para enseñarnos a conocer tal cual es el ser de Dios, a mostrarnos el ser de Dios. Y se nos mostró como un papá, como lo decía Pablo. Entonces, cuando vamos al Evangelio de Jesús, ¿qué vamos a encontrar en la palabra de Jesús, en la enseñanza de Jesús? Todo el tiempo que tenemos un Dios que es nuestro Padre, al cual tenemos que tratar como hijos que aman a su Padre, porque el amor del Padre es misericordioso e infinito para con cada uno de nosotros. Lo enseñó con parábolas, con enseñanza directa. Prácticamente el Jesús nos dijo, palabras del Evangelio de Juan: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Todo el tiempo, la palabra de Jesús es la identificación de el que nos revela, el que le quita el velo al rostro de Dios para que lo conozcamos. ¿Y cómo es ese Dios que Jesús me enseñó, me mostró, me reveló porque le quitó el velo? Es un papá. No es un Dios castigador. No es un Dios que está pendiente. No, ese Dios no existe. Ese Dios no existe. Todo el tiempo el Señor nos indicó cómo teníamos que tratar a Dios, cómo teníamos que llamarlo. Señor, enséñanos a orar. Un judío de fe israelita, como los apóstoles, ven a Jesús, al Maestro, orar. Saben que está orando a Yahvé, a Dios Padre, a Yahvé. Pero este Maestro lo hace distinto. No sabemos cómo lo hace, qué palabras usa, de qué tema aborda con Dios, con Yahvé. Porque el judío tenía una sola manera de comunicarse con Yahvé, con Dios, a través del cumplimiento de los mandamientos, y las oraciones eran los salmos y la lectura de la palabra. Esa es la manera de orar de un judío. Y un musulmán, Alá, Dios Padre, Alá, como Yahvé para el judío, Alá, para comunicarse con nosotros, o nosotros, digo los musulmanes, entrar en comunicación con Alá, con Dios, tengo que cumplir el Corán. Todo lo que está prescrito en el Corán. Las oraciones están prescritas a la hora que se deben hacer, de rodillas e inclinados, dirigidos hacia la Meca, donde me encuentre. Tengo que buscar la Meca, allá en Medina, donde está la Meca, en Arabia Saudita. Tengo que dirigir. Eso está escrito en el libro del Corán, que es el libro religioso para los musulmanes.
y tengo que cumplir el Ramadán, un mes de ayuno, y tengo que cumplir esto, y tengo que... Cumpliendo eso, yo me relaciono con Alá. Nosotros los cristianos no. Cuando le dijeron, enséñanos a orar, Jesús le dice a los apóstoles, cuando vayan a orar, háganlo de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. No es una oración, nosotros la hacemos, la oración del Padre nuestro, porque salió de los labios de Jesús, el Hijo de Dios. Pero es una lección de oración. ¿Cómo orar? ¿Cómo tenemos que disponernos nuestro corazón en el momento en que vamos a comunicarnos con Dios? Primero, dirigirlo como Él lo llamaba. Abba, papá. Abba, papá. El musulmán llama a Dios Alá, Alá, el que está más allá de las galaxias, el creador de todo, Alá. Y el judío, Yahvé, Elohim, el Señor. No, Jesús me dijo nada de eso. Usted me va a llamar a Dios como es Él, como Él quiere que lo llame, papá, porque es un papá para nosotros. Y nos lo enseñó en las parábolas. La parábola del hijo pródigo, del Padre misericordioso, la más bella parábola donde Jesús prácticamente que más podía decirnos cómo nos ama Dios, con amor paternal, con dispuesto siempre a perdonarnos, que rompamos como hijo menor o hijo mayor, somos muchas veces, o somos pecadores como el hijo menor que se va y no quiere que Dios no quiere cumplir los mandamientos de Dios, quiere hacer con su vida lo que le dé la gana, y Dios lo respeta. Dios respeta la libertad de cada uno de nosotros, tal como está en la parábola, cuando el muchacho se va. Y cuando regresa, contento, alegre el papá por el regreso, y lo vuelve a ser hijo. Había perdido el derecho de ser tratado como hijo porque se llevó la herencia, le entregaron la herencia. En la tradición de Israel, entregar la herencia es no más hijo. Será cualquiera, pero no más hijo. Ni miembro de la familia, ni trato, ni siquiera afectivo de padre a hijo. Se acabó. Pues no, el papá no cree en eso. El papá lo vuelve a incorporar a la familia, lo hace hijo con el mismo trato. Dobló la página del tiempo que tuvo ese muchacho viviendo perdidamente, como dice de Evangelio de Lucas. Lo recibió nuevamente. Y el hijo mayor, somos muchas veces hijos mayores, es decir, mezquino, egoísta, orgulloso, y que cuando Dios le da a los demás, no lo criticamos, porque a él y no, porque si yo me porto mejor que él y le va mejor en la vida que a mí, ese es el hijo mayor del Evangelio. Y así somos, de corazones mezquinos, soberbios, envidiosos. Lamentablemente, así es el género humano. Pero a pesar de todo, Dios nos trata a los hijos, seamos como seamos, con amor. Y nos da completo, nos da el amor completo. Esta es la realidad de lo que hoy, queridos jóvenes que vienen a recibir el sacramento, no se les debe olvidar nunca. Dios es un papá. Dios está pendiente de nosotros. Dios está más cerca de nosotros cuando nos sentimos abandonados de Dios, cuando tenemos sufrimiento, dolor en la vida, que prácticamente decimos o nos sentimos psicológicamente y espiritualmente abandonados de Dios, es cuando Dios, como Padre, está más cerca de nosotros, más cerca de nosotros. Hay una reflexión, un pensamiento que lo estoy recordando en la administración este año del sacramento de la confirmación, porque quiero que al confirmando, que es ya un adulto en la fe, sienta que cualquier falsa imagen de Dios que tenga en su cabeza la elimine, la borre, por la verdadera imagen de Dios, la verdadera imagen de Dios.
la que Jesús me mostró de cómo es Dios, cómo ama a Dios, cómo siente Dios, qué espera Dios de nosotros. Ese es el Evangelio de Jesús. Con la vida de Jesús conocemos al Padre. El que me conoce, conoce al Padre. Pues yo soy el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Entonces hay una reflexión muy hermosa de los años 60 del siglo pasado, los años 60. Hay un gentío que está aquí, ¿no?, que es de la época. Es una reflexión que no sabemos, no conocemos el autor o la autora, no sabemos, no lo firmó, pero es una reflexión muy hermosa sobre esto que hemos venido reflexionando hoy, porque está sacado del Evangelio. Esa reflexión es fruto de no solamente de una lectura atenta, sino de una comprensión de la palabra de Jesús sobre Dios Padre. Cuando diga el nombre de ustedes, muchos de ustedes aquí presentes la deben haber escuchado o la deben haber leído en algún momento de su vida. Quizás los mayores han tenido la oportunidad, pero nunca pasa, eso siempre vuelve. Esa reflexión siempre vuelve. Se llama Huellas en la Arena. ¿Verdad? Todo el mundo, levanten la mano los que han leído o escuchado. Un porcentaje bastante. Los jóvenes, por supuesto, menos. Pero siempre es actual. Ya les voy a recordar hoy. Pero ustedes saben que para tenerla completica, con puntos y comas, vayan esta noche cuando lleguen a su casa, si tienen internet, consulten a su tío Google, ponen ahí Huellas en la Arena y la van a tener completica. Es bueno que la tengan, o que la lean y la reflexionen en muchos momentos de la vida. Es bueno que acudan a ella, como, por supuesto, mucho mejor ir al capítulo 15 de Lucas y leer la parábola del hijo pródigo o del Padre misericordioso. Es mucho mejor. Esto es una reflexión. El que yo el Evangelio es la palabra de Dios, pero de todas maneras esa reflexión siempre nos da mucho consuelo en el corazón. Dice más o menos así: un día el Señor me concedió ver la historia de mi vida como en una película, como en un film, es decir, mi biografía, donde yo soy el protagonista de la película. Puso delante de mi vista una gran pantalla, y la pantalla estaba dividida por la mitad, formándose la parte o segmento superior y el segmento inferior iguales en tamaño. En la parte superior de la pantalla transcurría como en una película mi vida, desde el recuerdo más antiguo que yo guardo en mi memoria de mi niñez. Ustedes han hecho ese esfuerzo de saber para ustedes cuál es el recuerdo más antiguo que ustedes abrigan en su memoria, guardan en su memoria. Algo que les impactó a los 3 años y medio. Yo llego hasta 3 años y medio en el recuerdo más antiguo. Otro puede ser antes o después. Pero bueno, desde el recuerdo más antiguo que guardo en mi memoria, pasando por mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y mi adultez hasta la fecha de hoy. Cada uno, la reflexión es hasta la fecha de hoy. Iba pasando, yo iba recordando los episodios fundamentales de mi vida, pues yo era el protagonista. Así, eso me sucedió, así. Aquello se me había medio olvidado, pero ahora lo recuerdo mejor, lo tengo más fresco. Y así iba transcurriendo la vida. Abajo, en el segmento o parte inferior de la pantalla, lo que aparecía era una arena de mar limpia, bellísima. No había ni una hoja
que ensuciar aquella arena. Y en la arena de mar, algunas veces se veían dos pares de huellas, dos personas caminando en la arena. Pero de repente se desaparecía un par de huellas, quedaba un solo par de huellas, una sola persona. Pero al poco tiempo volvía a aparecer los dos pares de huellas y volvía a desaparecer un par de huellas, y así sucesivamente se iban 2, 1, 2, 1, 2, 1. Yo me pregunté, ¿qué sentido tienen las huellas en la arena? ¿Qué significan esas huellas en la arena? Entonces agudicé mis sentidos y me puse a relacionar la parte superior con la inferior, la historia de mi vida y las huellas en la arena. Me puse a relacionarla y volví otra vez. Y me encontré con una verdad. No solamente me entristeció, me dio una profunda rabia. No era posible que Dios me tratara así. Imposible. Aparecían dos pares de huellas cuando todo me iba bien, cuando yo no necesitaba compañía. Pero los momentos fuertes de mi vida, la muerte de mamá, la muerte de papá, la muerte de un hermano y tal, me quebraron en la universidad y no me pude graduar, la novia me dejó o el novio me dejó, qué sé yo, cualquiera cosa que en la vida nos producen dolor. Allí aparecía un solo par de huellas. Y entonces con rabia le grité al Señor: ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué cuando yo no te necesitaba me acompañabas? Y cuando más te necesitaba, los momentos más tristes de mi vida, más dolorosos de mi vida, me abandonabas, me dejaste solo. No puedo entenderlo, que hayas tenido esa conducta conmigo. Entonces escuché una voz que me dijo: hijo, ¿por qué crees tú que el solo par de huellas son tus huellas? Te equivocas. Estás equivocado. Ese solo par de huellas son mis huellas. Porque en esos momentos yo te llevaba cargado. Ese es Dios. En los momentos más tristes, más difíciles, cuando creemos que Dios no está, hasta exclamamos: te perdiste de mi vida, ¿qué te pasó? No, Él está allí. Y esto es verdad como una catedral, porque hay un pasaje en el Evangelio donde Jesús le dice a la gente, sobre todo a los papás: ¿quién de ustedes, papá, si un hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿Verdad que no? Y si un hijo de ustedes le pide un pescado, le va a dar una serpiente o un escorpión. ¿Verdad que no? Si ustedes, palabra del Evangelio, si ustedes que son malos, somos malos, los seres humanos somos malos, somos débiles, frágiles, pecadores. Si ustedes que son malos le saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón mi Padre Celestial le dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Es Dios. Dios es la infinita bondad. Si nosotros actuamos así con nuestros hijos, dándole lo mejor que tenemos, con cuánta mayor razón en todos los momentos de la vida vamos a tener a un papá que nos está dispensando lo mejor de Él para que vivamos bien. No se olvide, pues, queridos muchachos, de que este Dios papá
viene a ratificarte. La palabra es confirmar, confirmación, a confirmarte que quieres seguir siendo el papá que ha sido para ti en todos los momentos de tu vida, de que te tomó como hijo en el bautismo. Quiere ratificar esa presencia. Quiere decirte que cuentes con Él para todo, que nunca te olvides de Él, porque Él está pendiente de ti y nunca te abandonará. Nunca, nunca te abandonará. Lo puedes tener más seguro que cualquiera de tus seguridades. De las cosas más seguras que tú sientas, esa es más segura de todas las verdades de tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.